antes. ¿Cómo les gusta que le digan maestro, doctor? No tengo ahí preferencia. ¿Qué dice? No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a echar a andar esto como debe de ser, maestro, y usted me va a acompañar. Porque, usted también, porque usted estuvo aquí en la escuela, ¿no es cierto? Claro. Aquí a la entrada a la derecha, ¿era su salón? Bajando las escaleras. Bajando de las escaleras. Un reencuentro con la infancia a adolescencia. Siempre volver donde. Entonces, pispas, calíscalas, ¡pum! San Nicolás. El Orlo, hoy un 19 de septiembre del 2019, estamos transmitiendo desde el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo con una entrevista muy anhelada, un encuentro muy especial con el doctor Miguel Ángeles Hernández, quien es regente del Colegio de San Nicolás de Hidalgo y no se rajó al momento de dar la noticia de que saldría a cámara. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? Un lugar que es crisol de pensadores, una de libertarios y hombres ilustres. Entre los rectores de la Universidad Michoacana están Agustín Aragón, Natalio Vázquez Payares, Jesús Romero Flores, Rubén Romero, a Eli Eduardo de Gortari, a Luis Pita Cornejo, y concluimos con quien actualmente ocupa el cargo, el ingeniero señor rector Raúl Cárdenas Navarro. E iniciamos de la mano de ser nicolaitas es ser responsables, alentar el noble afán del conocimiento y de la investigación, de las ciencias y de las artes, de tener el claro concepto de la cultura, seguir realmente las venerables huellas de don Vasco de Quiroga, con fe en la humildad y por el amor al hombre. Amigos, amigas y amiguis que nos han seguido desde hace un año ya, saludos a todos ustedes con mucho cariño en una transmisión más del Orlo. Ya saben que mi nombre es Toy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo, y que cada jueves cobro vida para estar con ustedes en una aventura más. Hay que mencionar a toda la comunidad nicolaita que nos hace el honor de vernos, y a todas las personas que van desde la Ciudad de México, doctor, a la familia Castillo Alcázar, hasta la tierra de Huetamo, tierra de guerrilleros y terratenientes, en donde destaca la maestra en ciencias ocultas y fisicoculturismo, y además manager en potencia, Sandy Damián alias La Tijeras, y su estrella en gimnasia olímpica y patinaje sobre hielo, Chofi Tomalechi, quien tras una ardua selección entre casi 5,000 niñas y 5,000 pesos de por medio, llegó a ser seleccionada para su primer competencia del Center Gym nivel número 1. A ella y a su manager un fuerte abrazo. Y de Huetamo nos vamos hasta Italia, Roma, con Richie Cala, jugador del Roma en sus fuerzas básicas. Un gran abrazo a nuestro querido amigo Richie Cala, y por supuesto no puede faltar el contador Francisco Bolaños. Mandamos un fuerte abrazo a Princess, que está en el café, que ya nos tiene en el abandono total, es la productora. Nos dice, cuando ustedes terminen me llaman. Ser nicolaitas es llevar en el corazón el ejemplar espíritu de lucha y sacrificio que, como su más bella lección, nos dio nuestro padre, maestro don Miguel Hidalgo, aquí atrás presente, porque solo quien da tiene derecho a recibir, porque la libertad no se implora, se conquista. Ser nicolaitas es ser pueblo, y del pueblo, como lo fue el gran Morelos, el sublime siervo de la nación, paradigma del civismo, catedrático del valor indómito y consciente. Ser nicolaita significa amar la vida, la tierra, sus flores, las cosas de la naturaleza, tal como lo hizo Melchor Ocampo, precursor del pacifismo. Hablando y no matándonos es como debemos entendernos.
Estas palabras son muy bellas del juramento nicolaíto elaborado por el licenciado Gustavo Gallardo González. Y yo me pregunto, ¿hay algo más grande que identifique a Morelia, Michoacán, antigua Valladolid, que el poderoso símbolo que es en su totalidad la cuna de héroes y crisol de pensadores? Que seamos una región del país que posee y exporta un gran número de talento en las ramas de la ciencia, el arte y el deporte. Poseemos una carga histórica de personas que creyeron en una idea, un sueño, que por ese sueño dieron la vida. No nos corresponde a nosotros juzgarlos por sus aciertos o por sus errores, sino por su condición de humanos, pensantes, ante un acto de barbarie y esclavitud, que gestando pasiones entre la gente, lograron ser personajes que movieron masas para defender a un pueblo arrodillado. Dejaron ellos una idea y miles de sentimientos. Nos dejaron un país ardiendo en llamas para ver ellos desde un tiempo-espacio al cual todavía nosotros no podemos acceder. ¿De qué somos capaces los mexicanos ante críticas y convulsas situaciones? Y contextos sociales, por supuesto, y políticos. ¿Habremos aprendido y aprehendido con H algo de ellos? ¿O habremos echado en saco roto todo el esfuerzo, no solamente de ellos, sino de un pueblo que en su momento luchó por algo que ellos creían justamente que haría un bien a la nación? Nación, educación y población son una excelente rima de palabras que constituyen, que forman a la sociedad en su totalidad, a un grupo de personas, y esto lo vemos me interesa muy especialmente la educación y el problema de la tierra. Los hijos de un labrador o de un barretero se deben educar igual que los hijos de un rico hacendado o un dueño de minas. Hay que fraccionar todas las grandes haciendas, hasta ahora causa de tantos males. No es justo que un solo particular tenga mucha extensión de tierra, esclavizando a millares de personas. Todos los agricultores deben tener un terreno limitado, suficiente para su beneficio y del pueblo. La ley es superior a todo hombre. Por eso, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a su constante observancia y al más alto patriotismo. Deben moderar la opulencia y la indigencia, de suerte que ayuden a aumentar el caudal del pobre y que sirvan también para mejorar sus costumbres, alejar la ignorancia, la rapiña y el hurto, y para que todo aquel que se queje de la justicia tenga leyes, tribunales que lo escuchen, amparen y defiendan del fuerte y arbitrario. José María Morelos y Pavón, en El Guerrero del Sur y otras obras. Esto es teatro histórico en un acto de Fernando López Alanís. De todo esto, que es un pensamiento clásico, se desprenden varias preguntas que realmente valen la pena poner en un marco y traer al presente para revisar nuestro pasado y poder aventurarnos a un futuro que en cierta medida cuántica también ya es un pasado. Y son las siguientes. El nicolaíta actual, con un país en transición y por otro lado en convulsión, ¿a qué se enfrenta? ¿Cuáles son sus principales retos? Nación, educación y población. ¿En qué lugar del ranking de prioridades de la sociedad y del gobierno deben estar? Y hemos aprendido y aprehendido con H algo de los héroes que nos hicieron, más bien que hicieron el movimiento de independencia en México. ¿Ha concluido el movimiento independentista en México o aún sigue? En fin, esto ya lo platicaremos y ahondaremos en ello con nuestro anfitrión e invitado, el doctor Miguel Ángeles Hernández, quien lleva el título de regente de este espacio que forma parte de la identidad actual de la nación,
que por cierto está en su mes, y que además este espacio lleva el nombre de Hidalgo, héroe del movimiento de independencia, quien estudió dentro del Colegio de San Nicolás de Obispo, en donde también fue maestro y rector a la vez, que se fue convirtiendo también en un líder del movimiento de independencia. En toda esta narrativa, antes de pasar a la participación del buen don doctor Higinio Ochoa Arias, el cual hay que destacar también, como lo dijimos hace rato, que formó parte de los zorros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en su tiempo, en su juventud deportiva. Hay que destacar dentro de esta narrativa, no la del doctor Higinio, sino la del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, que en Valladolid, hoy Morelia, como todos lo sabemos, en la última parte del siglo XVIII, si mal no recuerdo, surgió un movimiento fuertemente cargado de un espíritu e interés científico y cultural, en el cual participaron maestros y alumnos, y algunos alumnos de estos maestros fueron quienes dieron pie a este movimiento intelectual y cultural científico. Entre ellos cabe destacar a Francisco Javier Clavijero, José Pérez Calarria, y dentro de este grupo destacó un hombrecillo por ahí, el Miguel Hidalgo y Costilla, le decían, era muy atento al teatro de Molière y un teatro rebelde para la época, muy atento él estaba a los eventos científicos y cuestiones sociales, y fue escalando, trabajando arduo, hasta que en 1809 logra ser líder de las masas en un movimiento independentista debido a todo el desmadre que se estaba pasando en España con la ocupación francesa. Pero es momento de hacer un paréntesis y darle la palabra al buen don doctor Higinio Ochoa Arias, el Mufasa de los Leones Negros. Y dígame, ¿qué se siente estar de nuevo en su aula mater? Hombre, pues primero que todo doy muchas gracias al rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, al regente, al doctor Miguel Ángel Hernández, de permitirnos estar aquí en una estructura que es el Crisol de Pensadores, y nada más y nada menos mis amigos que nos ven en el país y fuera del país, pues aquí fue prácticamente donde el mismo don Miguel Hidalgo y Costilla fue rector de esta Universidad Michoacana. Tan hábil fue que inició todo un proceso junto con el gran Morelos, nacido aquí en esta ciudad, que le decían el zorro. El zorro le decían a don Miguel Hidalgo y Costilla, y es un privilegio, señor regente, que nos permita transmitir prácticamente desde su oficina, así que nos metimos hasta la cocina. Y muchísimas gracias por eso. Fíjense ustedes, voy a hablar de algunos maestros que fueron maestros de educación física de la Universidad Michoacana, que fueron prácticamente, amigos, los que sembraron la cuestión de la educación física aquí en el estado. Vinieron, eran muy pocos, pero fueron poco a poco creciendo. De ellos me voy a referir, por ejemplo, a un maestro muy querido en la Universidad Michoacana, en paz descanse. Muchos de ellos ya se nos adelantaron en el viaje, al maestro Camilo Velázquez Díaz. Camilo Velázquez Díaz es un forjador de grandes atletas, campeones nacionales aquí en la Universidad Michoacana, y que por honor a él, la pista del Venustiano Carranza, que es un estadio, lleva su nombre, al gran Camilo Velázquez Díaz. También recuerdo yo a un maestro de Paracho, por esa zona, al maestro Ciriaco Mendoza, y a un gran maestro también, Ramitos. Sin olvidar al maestro Enrique Rejón. El maestro Quique Rejón daba sus clases de educación física en el Venustiano Carranza con un sombrero huetameño. Era muy conocido cuando uno iba al estadio a buscar al maestro Quique Rejón, ya veía el sombrero y decía, ya está. Sí, el maestro Quique Rejón. Juan Mireles Salazar, con un gran historial en esta Universidad Michoacana. Y qué decir del ingeniero Luis Pizano García, que fue jefe del Departamento de Educación Física por muchísimos años. ¿Cuántos años más o menos? Yo creo que fue como unos 12 años, 13 años por ahí. Yo creo que le anduvo llegando casi a los 15 años. Yo tuve el honor de estar con él en el departamento como encargado del edificio M de Ciudad Universitaria, como encargado de Medicina del Deporte, y trabajamos también con el ingeniero muy a gusto. El ingeniero fue un excelente basquetbolista, de los mejores que ha tenido Michoacán.
a nivel nacional, junto con César Mondragón, Mondragón de Ario de Rosales, un tremendo seleccionado nacional en básquetbol. Santiago Mondragón, perdón. Santiago Mondragón fue seleccionado nacional de México, fíjate, el gran Santiago Mondragón. Y otro de los maestros importantes que estudiaron en la universidad, también se nos adelantó en el viaje, Santos Sepúlveda. El maestro Santos. Con su moto, siempre verlo llegar en su moto. Sí, y además muy serio. Un carácter. Cuidado. Y creo que en las Usted lo conoció, ¿verdad, maestro? Sí, maestro Santos, sí, tenía que uno que alinearse porque era fuerte, pero el maestro era un buen batallador en la educación física aquí en la Universidad Michoacana. Otro gran maestro fue el maestro Valladares en su alberca de natación, y sin olvidar también a otro, sin duda alguna, un buen universitario, Toñito Morales, y últimamente a uno de los grandes futbolistas que ha dado México a nivel internacional, que participó en los Juegos Olímpicos del 68 y en el Campeonato Mundial de Inglaterra en el 66. Hablo de Elías Muñoz García, tremendo compañero, muy serio en su trabajo y con un historial deportivo de envidia. Y también otro de los grandes ciclistas que tuvimos en Michoacán, el gran Modesto Urbina, que fue coordinador de ciclismo en el Departamento de Educación Física, y que nada más ni nada menos se dio de topes allí en carreras, aquellas carreras de García Balseca y del Esto, con nada más que con Amando el Zacapo Martínez y con el gran Rodolfo El Quijote Vitela. Sí, nada más con ellos el Modesto se dio sus arrancadas representando a Michoacán, y obviamente poco a poco fueron ya representando a México, enfrentando a uno de los grandes pedalistas que venían de todo el mundo, Bélgica, Francia, Alemania, España, y ellos estaban dando la pelea por México. Entonces recuerdo a estos grandes maestros de la educación física que estuvieron aquí en nuestra máxima casa de estudios, y creo que es un homenaje para ellos, donde se encuentren. Todavía algunos están con nosotros, pero otros ya no están aquí. Y fíjate que en el ámbito académico, Toy, señor regente, también tuvimos la oportunidad de que nos diera clase el maestro Zabalita, nos diera química, nos diera el maestro Ramón Martínez Carranza, nos diera clase. Aquí se escuchaba sus botas, sus zapatos cuando él se metía y andaba caminando con su filosofía, su literatura, y nos daba un impulso para abrir los ojos ante una sociedad muy difícil, muy complicada, que ya se estaba viendo cómo se estaba fraguando todo esto, y el maestro en sus clases nos abría no solamente el libro de la ciencia, sino que también nos abría la conciencia que podíamos tener. Yo creo que ¿qué materia le daba, doctor? Nos daba historia de México. Historia de México, se sabía todo, pero perfectamente. Y eran los gorilas. Sí, no, pero eso se lo decía, pues, aquí vinieron por eso. Y bueno, ya estaba rompiendo farolas en Pátzcuaro con el gran Pablo Neruda. Pablo Neruda, está buenísima esa, ¿no? No sé si se lo sabe, señor regente. No, esa no se acuerda. Después se la cuento. Y bueno, ¿qué más también aquí del colegio? La maestra psicóloga, que luego fue subsecretaria de Educación Media Superior en el estado de Michoacán, Gabriela Moreno Soto, la maestra, y Rodolfo Anguiano, la maestra Miss Vicky, que daba clases de inglés. Y fíjate que cuando amigas que están con nosotros, que nos estaban regalando su tiempo, cuando no sabías, les ponía orejas a todos. ¿Orejas de qué? Unas orejas que mandaba a hacer ella muy estéticas, y el que no conocía, no daba las respuestas, ya pásale, y le ponía sus orejas hasta que seguía el siguiente. Y bueno, es una cosa que uno recuerda mucho como maestros, porque... ¿A usted le tocó? No, fíjate que no, porque yo desde muy pequeño me interesaban los idiomas. Oh, yes. Y entonces yo no tuve problema con la maestra, inclusive me decía, tú ya vete hasta allá atrás. Porque tú ya no tienes remedio. Y bueno, pues en ese sentido, pues estos maestros también tuvieron una buena opción, como los que están ahorita. Claro. O sea, el colegio se está renovando con académicos muy jóvenes. Sangre joven, sí, o renovarse o morir. Y bien, amigos, esto se relaciona algo a un esquema del deporte universitario, así muy rápido, cantar en comunicación con el señor regente. Por otro lado, se llevó a cabo la carrera ciclista en Zacapo, la carrera que es una tradición en Zacapo,
conmemorando nada más ni nada menos, mis amigos, al gran Armando Zacapu Martínez. Armando Zacapu Martínez fue un corredor de allí de Zacapu que tuvo la oportunidad de representar a México en los Juegos Olímpicos de Roma. También estuvo junto en las carreras de México, la Vuelta Ciclista México, junto con el gran Quijote Vitela, que son de los dos grandes referentes que tenemos en México para el ciclismo. Hay más, pero ahorita como estamos en Michoacán y se vienen las fiestas del 30 de septiembre que conmemoran el natalicio de José María Morelos, bueno, el siervo de la nación, efectivamente. Entonces, pues estamos enfocándonos a la cuestión. Diga, aquí le tengo el nombre y la... Sí, la carrera la ganó el colombiano Ángel Rubiano. Entonces, amigos hermanos colombianos, nosotros los hemos felicitado a ustedes porque han levantado el deporte de su país. Sobre todo, bueno, fueron campeones en Wimbledon del dobles, fueron campeones han agarrado todo lo que es ciclismo en España, la Vuelta a España, la Vuelta a Italia y obviamente también la Vuelta a Francia. En ese sentido, bueno, los colombianos se están preparando para donde los llamen, pues ya saben, amigos, a lo que se van a enfrentar. Antes eran los belgas, antes eran los alemanes, antes eran los italianos, antes eran los franceses y ahora aparecen los colombianos como verdadero un equipo poderoso en el ciclismo de ruta. Lo que pasa es que Latinoamérica está despertando. Y fíjese, señor gente, que son muy poderosos ellos en montaña. De hecho, la Tour de Francia, montaña fue la que le dio el éxito a este joven. Y yo recuerdo que cuando venían aquí, esta competencia que estaba en la Ciudad de México, se iban por 1000 cumbres, que es pura montaña. Entonces era ahí donde repuntaba tanto el Quijote Vitela como Armando Martínez, Armando el Zacapu Martínez, y nada se compara, mis amigos y mis amigas, la cuestión de la naturaleza biológica donde nace Rodolfo Vitela y Armando Zacapu Martínez, que vienen de unas familias muy limitadas económicamente, pero eso nos dice la gran genética que traían ellos y la voluntad para poder salir adelante, basado en la disciplina, basado en el entrenamiento, y eso los llevó a tener éxito en el ámbito internacional. Y es digno de aplaudirse, porque no es lo mismo alguien que tiene una preparación, una alimentación adecuada, no es lo mismo alguien que tiene una metodología de entrenamiento científico, no es lo mismo uno que tiene todas las comodidades a alguien que prácticamente tiene que salir de una colonia o de un barrio para triunfar en la vida. Entonces, estos dos grandes ciclistas zacapenses, pues yo siempre les he tenido un respeto, por eso siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, le hacemos un reconocimiento. Aquí, antes de que termine, doctor, aquí nos enviaron, mire, fueron 168 kilómetros. En 4 horas, 3 horas. 3 horas, 48 minutos, 6 segundos. 168 en 3 horas, pues fíjense nomás, amigos, ahí se las dejo por si quieren subirse una bicicleta y ahí los espero. ¿No pueden jugar carreritas con el muchacho este? No, van a una gran velocidad y sobre todo que es una fiesta popular, ¿no? Yo espero que el señor presidente municipal de Zacapu pueda agregar también a esta carrera, que es una tradición, aspectos deportivos, tiene todos los elementos a la mano, aspectos culturales y el talento, aspectos culturales muy importantes para darle un impulso total también a la carrera, que es un festival para las familias de Zacapu, porque se van alrededor de todo el circuito a comer con los niños y van creando una especie de situación en los niños de que hay que hacer deporte, que no hay que meterse en cuestiones de vicios, no hay que meterse en cuestiones de alcohol, no hay que meterse en nada de eso, estudiar, entrenamiento, capacitarse y salir adelante para todos los niños y jóvenes del país y del mundo, ¿verdad? Ahorita estamos en una situación muy complicada a nivel mundial por la cuestión de las drogas y el alcohol. Y muy bien, amigos y amigas, ya para concluir, fíjense ustedes que estaba el Campeonato Mundial de Básquetbol en China. ¿Te acuerdas, Toby, que mencionaba nosotros que se iban a topar con los Estados Unidos, jugadores de la NBA, que se iban a topar con equipos como Argentina, Brasil, y yo ponía a los serbios, ponía a los franceses e italianos, pero me brincó la guerra, dicen por ahí los chamacos del barrio, y sale España, y quizás le mete 95-75 a Argentina, y se corona campeón España, campeón del mundo. Esto, amigos y amigas, que nos está dando un adelanto de lo que va a ser los Juegos Olímpicos. Saben con quién van a topar y ya desde ahorita pues ya están a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos y me van a topar en el básquetbol con estas potencias que acabo de... Roble.
Sí, con un roble, con unas torres de 2.10, 2.5, pues ahí va a estar medio complicado. Ese sería mi comentario en el ámbito deportivo para iniciar la plática aquí con el señor regente. Muchísimas gracias. Muy bien, don doctor. ¿Sabe por qué le dicen el Mufasa de los Leones Negros? Bueno, para empezar, él juega con la mocha, el caballo, el chivo, que forman parte de un grupo de futbolistas veteranos en la Liga Siglo XX, ¿verdad? Sí. Y se llaman los Leones Negros. Y le surgió el apodo del Mufasa porque él llevó a sus amiguitos así casi de la mano a ver el reestreno del Rey León con sus playeras de los Leones Negros. Parecía como cuando llevan a los niños del kinder así, muy bonito, pero pura tercera edad, pura cabecita blanca. Pero hay un detalle, doctor, que cuando les digo por su nombre, tócala, no me hacen caso, les tengo que decir, ya chico. Por el nombre. Así sí me entienden. El apelativo. El apelativo. Sí, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y por favor, se puede despedir de su gente con su clásica frase deportivo saludable. Sí, con mucho gusto. Con el permiso de ustedes, amigos y que amigas. Esto aplica para los jóvenes también. Claro. Amigos y amigas, recuerden ustedes que cárceles, hospitales y consultorios están llenos de obesos, diabéticos, hipertensos y alcohólicos. No se forme usted en la lista, practique un deporte para que conserve su salud. Así es. Gracias. Muy bien. Bueno, pues aprovecho la ocasión de tener el gusto, tremendo gusto de Hidalgo, para recordar una tragedia que en lo personal a mí me fascina, que dice así: que los ángeles y los ministros de la gracia nos defiendan. Ya seas un espíritu benéfico o un trasgo maldecido, ya nos traigas los aires celestiales o bien las miasmas del infierno. Ya sea tu intención malvada o bondadosa, vienes de modo tan afable que te hablaré. He de llamarte Hamlet, rey mío, padre mío, soberano de Dinamarca. Contesta, no dejes que me abrace la duda, sino dime por qué tus huesos sacrosantos, sepultos en la muerte, han rasgado el sudario y el sepulcro en el cual te vimos tan tranquilo en tu urna. Ha abierto sus pesadas mandíbulas de mármol para arrojarte aquí arriba de nuevo. ¿Qué significa esto? Que tú, cadáver, muerto, recubierto otra vez de acero, todo tú, vuelvas a visitar de este modo el reflejo de la luna, haciendo así a la noche repulsiva y a nosotros, bufones de la naturaleza, sacudir tan horrendamente nuestro ser con pensamientos fuera del alcance de nuestras almas. Di, ¿por qué tal cosa? ¿A qué obedece? ¿Qué tenemos que hacer? Hamlet, de William Shakespeare. Bueno, como vemos y sabemos, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo ha pasado por muchas etapas histórico, políticas y sociales que han llevado a este recinto a conservar a través de las décadas un portentoso archivo histórico que convoca a una reflexión del ser mexicano y una independencia que en un momento de la historia, con un presidente de la República entre los 80s y 90s, casi estuvo a la deriva. Pero esa es otra historia de terror que después les platicaré de la mano de nuestro amigo el Carlito Salinas. Para todos ustedes, con mucho gusto desde Irlanda. Mientras tanto, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo tiene detrás de sus puertas la práctica pedagógica de la instrucción pública. En su infraestructura tiene una biblioteca bellísima que es coordinada por Roberto Gasca Galván, ¿cierto, doctor? Así es. Y presta el servicio de préstamo, valga la bendita redundancia, de libros o material bibliográfico, así como tienen un equipo de cómputo e internet y fotocopiado.
Nuestro anfitrión e invitado del día de hoy, Miguel Ángeles Hernández, regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, tiene la formación en la Universidad Autónoma de Nayarit dentro del programa Doctorado Interinstitucional del PNPC de CONACYT, doctorado. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Nicolaita. Maestría, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciatura. Su experiencia laboral consta dentro del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo como regente a partir del 16 de junio a la fecha. Él es profesor investigador asociado C de tiempo completo aquí en la Universidad de Morelia, Michoacán, desde el 2000 a la fecha. En el Congreso también ha estado como investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos. Estuvo también en el Instituto Federal Electoral y tiene publicaciones, que es lo más interesante. Teoría del dictamen parlamentario. El libro nació en 2017. También tiene dentro del Congreso del Estado de Michoacán un libro sobre las reflexiones sobre la racionalidad en la teoría de la legislación, en el libro Problemas y Soluciones en el Estado Constitucional Democrático, también en el 2017. Y también una faceta que me llamó muchísimo la atención, que habla el doctor sobre el desafío de la contaminación atmosférica. Ya él nos contará de dónde le nace esta alma. ¿Cómo decirlo? Esta alma llena de interés por la juventud. Esta alma llena de interés por la sociedad y por las nuevas generaciones que vienen y que pasan por una institución que vaya que tiene peso histórico. ¿Cómo está, regente? Muy bien. ¿Ya conoce a mi hijo, el más chico? ¿Qué tal? No, bienvenidos aquí a su casa. Muchísimas gracias por recibirnos y por dejarnos, sí, como lo decía el buen don doctor, meternos hasta la cocina, porque este espacio, híjole, cuando entramos la primera vez que venimos a platicar, es obvio lo que llama la atención. El ojo directamente se va a esta esquina, porque es una presencia que no asusta, impone. Así es. Impone. De ese tamaño es esta figura. De ese tamaño es la figura y la banda que tiene en el pecho. Porque no es cualquier banda, esa banda se la dio el pueblo. No cualquiera la tiene. No cualquiera la tiene. Pero yo quisiera empezar con unas preguntas. Tengo muchas preguntas para usted, porque es una persona muy interesante. Porque no solamente da clases, escribe, que cuando uno escribe ya forma parte de otro universo. Ya cuando la persona escribe, tiene una sensibilidad, un callo muy específico, que sabe analizar, como lo hizo Octavio Paz cuando narró El laberinto de la soledad, desde un tercer ojo, alejarse de la sociedad y poder criticar constructivamente, cuestionar, analizar y supervisar a un país, a una juventud, a un colegio de San Nicolás de Hidalgo. Regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Tremendo cargo, ¿no es cierto? Sí, bastante, una responsabilidad mayúscula, sobre todo, como decían en algunas expresiones que me antecedieron, porque la historia que ha formado esta institución no nada más es regional, sino es nacional y, como bien lo dijeron, internacional. Quizá el impacto que me generó el ser regente no me ocurrió el día en que el Consejo Universitario tuvo a bien nombrarme como regente, ni siquiera el
16 de junio que mencionabas del año pasado, cuando tomo posesión como regente, sino que puedo decir que quizá estoy concientizando el peso que llevo en la espalda apenas a un año de haber tomado posesión del cargo de regente. Sobre todo cuando uno empieza a revisar algunas obras que se han escrito sobre la historia del colegio, sobre las aportaciones que el propio don Miguel Hidalgo o José María Morelos han hecho a la nación. Es decir, cuando en ocasiones me dicen, bueno, pero es que estás en la silla de Hidalgo, ¿no? O sea, no en sentido literal, quizá, porque ya ese, digamos, mueble no perdura. No. Pero lo que representa estar ocupando el cargo no de cualquier personaje, yo diría que el personaje más importante de nuestra historia de México, o del México independiente, que como bien lo señalabas, apenas el día de ayer celebrábamos, ¿no? El 209 aniversario de la independencia de México, precisamente impulsada por uno de los grandes como es don Miguel Hidalgo. Entonces, el poder decir con orgullo, ahora me toca cuidar esa posición, porque además es la posición enseguida de la rectoría, quizá con más relevancia en todos los ámbitos, no nada más en el académico, sino inclusive en el ámbito de la política interna de la propia universidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde se desarrollan todos los eventos, digamos, emblemáticos de la universidad. Pero además es donde en ocasiones surgen movimientos o ideologías siempre en pro de la sociedad. Eso es algo que quiero resaltar y destacar. Si bien es cierto, el colegio en la actualidad se ha dedicado a impartir la educación pública de nivel medio superior, como lo conocemos, o nivel bachillerato, yo creo que es una institución que debe de seguir con la tradición de los grandes personajes que estuvieron aquí y debe de seguir formando jóvenes con un alto sentido ético. Y cuando digo ético, me refiero a un alto sentido nicolaita, porque hablar de nicolaicismo es hablar de una persona con un alto valor ético. ¿Qué valores son los que debemos de seguir fomentando? El respeto, la tolerancia, la justicia, que mencionabas, ¿no? Ahí al gran don José María Morelos, ¿no? Que aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo ampare contra las arbitrariedades del opresor, bueno, en ese caso, bueno, de los que tenían el poder, ¿no? Económico, político, y que hacían y deshacían como sus intereses particulares se los indicaban. Pero sobre todo, algo que debemos de rescatar es el valor del conocimiento. Recordemos que el colegio, al estar inserto en la Universidad Michoacana, a partir de 1917, que es cuando formalmente se constituye y se incluye, y no nada más se incluye como una dependencia más, se incluye como el corazón de la universidad. De ahí que se llama Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero además, si nosotros observamos bien el escudo de la universidad, el escudo que está en el centro realmente es el escudo de nuestro querido y amado Colegio Primitivo Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, eso todavía implica una mayor responsabilidad al estar al frente de esta institución, digo, histórica, pero además institución universitaria. Y otro valor, el valor democrático. Yo creo que aquí hablar de democracia es hablar de libertad, pero también hablar de responsabilidad.
aspectos van vinculados. Es decir, no nada más generar una conciencia de hombres libres, sino de hombres responsables. Así es. ¿No? Porque en ocasiones la malentendida libertad sin responsabilidad nos lleva a vivir algunos problemas que yo podría decir que hoy la sociedad michoacana y mexicana estamos viviendo. Así es. Porque precisamente los encargados de poner o imponer límites han descuidado eso. Y pues la sociedad, como lo hemos visto a lo largo de la historia, ya desde pensadores como el propio Platón, Aristóteles, sí. donde al ser los primeros que se interesan en los temas, digamos, de la bondad del ser humano, es claro que el individuo siempre ha sido propenso quizá a las conductas no tan loables y que por eso debemos de rescatar lo que tal vez ellos idealizaban y hablaban de conseguir la virtud, ¿no? Ya hoy les digo yo, bueno, hablar de virtud es hablar de palabras mayores, pero tratemos de generar en los alumnos que tenemos personas con un alto sentido de los valores éticos. Por eso, si ustedes pudieron apreciar al entrar al colegio, en lo que es el primer patio, que además podríamos decir que están resguardando al monumento de don Miguel Hidalgo, que fue donado por Porfirio Díaz, pero que además el artista es de apellido Miranda y terminó de elaborarla en 1887. Está custodiado por algunos pendones que hacen alusión a diferentes valores, precisamente porque estamos comprometidos y queremos que nuestros jóvenes, a final de cuentas, el futuro de nuestro país, empiecen a recobrar esa conciencia de la necesidad de los valores, pero sobre todo a ejercer los valores en su día a día. No hay ninguna acción más importante que otra. Todas las decisiones que toma el ser humano día a día, desde que se vuelve consciente, deben de realizarse con la mayor responsabilidad. Y eso nos va a permitir que se vayan materializando los valores como la honestidad, la humildad, la tolerancia, la pluralidad, la empatía. Hay un valor que me sugirieron algunos alumnos que incluyera, como es el amor, la integridad, ¿no? La prudencia. El amor es el que mueve absolutamente muchísimas cosas, si no es que todo, porque ya también los griegos nos hablaban de ello, ¿no? Este banquete fabuloso de Platón, en donde habla inclusive del famoso andrógino, del ser que posee en su misma unión, pues ambas virtudes, ¿no? Dentro de lo que viene siendo el sexo masculino y el sexo femenino, pero en un solo cuerpo, con una carga energética tremenda, pero que tenía una visión de las cosas muy clara, y lo enmarca bastante bien Platón. Y aquí me surge otra pregunta, doctor. El arte, la ciencia y el deporte, ¿en qué parte del ranking de la visión de los profesores dentro de la Casa de Hidalgo está? Bueno, aquí yo creo que son tres aspectos que van íntimamente ligados. Es decir, la ciencia la podemos ver en la mayoría de las asignaturas, pero de manera aislada no genera, digamos, el beneficio deseado en la sociedad y sobre todo en la formación de los jóvenes. Aquí el deporte sería como una parte que nos permite, digamos, formativa, pero en el sentido, primero, de volver al joven consciente del cuidado de su salud, ¿no? Y dos, como una parte en donde él puede desarrollar ciertas habilidades o cualidades. Es decir, no todos los jóvenes tienen las aptitudes para ser artistas o científicos.
algunos destacan Diferentes artistas. Así es. Entonces, eso hay que irlo cuidando. Inclusive aquí me atrevo a comentar que se está trabajando desde la coordinación del bachillerato, que está encabezada por la doctora Laura Herán Cázares, en un proyecto para retomar aquellos torneos interprepas que se realizaban hace ya algunas décadas, debo de decirlo. ¿Por qué se está tratando de retomar? Y también lo estamos acompañando los directores de los 7 planteles. Estaría fabuloso. Porque es una manera de generar mayor identidad. Es decir, creo que se ha cometido un pequeño descuido en ocasiones al hablar de el Colegio San Nicolás, la preparatoria Ingeniero Pascual, la preparatoria Melchor Ocampo, la Isaac Arriaga, la José María Con una Morelos, división. la Lázaro Cárdenas, la Eduardo Ruiz. Yo creo que habría que hablar del bachillerato nicolaita. Así es. Todos somos La misma parte de la misma institución. Claro. Entonces, ese es un proyecto que yo creo en próximas fechas se está dando a conocer y que tiene que ver precisamente no nada más con buscar el desarrollo científico de los jóvenes, sino el desarrollo deportivo. Algo donde también le hemos apostado es la cuestión del arte o de la cultura. Vi a un muchacho en su perfil, Sí. estaba yo de stalker, le dice, Ok. tocando el piano aquí. Así es, en Tocando el efecto. piano. Parecía que le estaba tocando al padre de la patria. Es una escena bellísima, doctor, bellísima. ¿Quién diría que uno pasa aquí cotidianamente y uno de los jóvenes nicolaitas está tocando en este recinto tan importante? Y qué bello toca, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quién es este joven? Este joven, porque he subido varios, pero puede ser o Luis André, Ok. ¿sí? O Germán Orozco. Es decir, tenemos varios talentos en el ámbito de que tocan algún instrumento musical, en este caso El tocó piano. el piano, tenemos quienes tocan la guitarra, quienes son un poquito más modernos y tocan batería, bajo, guitarra eléctrica, es decir, algunos grupos de rock. Que de hecho el día de mañana se está organizando ahí un concurso de talentos por parte del Consejo Estudiantil Nicolaita que encabeza la alumna Carla Tinajero. Entonces a las 12 del día podremos ver ahí la participación de algunos jóvenes, pero sobre todo esta cuestión del piano, déjame comentarte que fue de reciente adquisición, sobre todo porque, como te lo decía, convencidos de que el arte es necesario para la formación integral de nuestros jóvenes, empezamos con proyectos de traer aquí al aula mater conciertos culturales, es decir, conciertos de ópera, ya se han llevado 3 o 4, conciertos de jazz con sax, con saxofón. Hemos tenido también de música regional. Los propios chicos han organizado ahí conciertos de noche de clásicos, le llaman. Entonces, se adquirió precisamente por la misma directriz que traemos de ir apretando en ese tema. Inclusive en este semestre se acaba de abrir un club que es sabatino, que se llama de formación musical versátil. Se está ofertando tanto para los alumnos del colegio, si hubiera algún interesado fuera del colegio y tenemos disponibilidad, con mucho gusto lo aceptamos. O sea que no cierran sus puertas, al contrario. No, las abrimos, digo, le damos preferencia a los del colegio, pero si hay demanda de personas externas, hemos aceptado, nos han venido. Que sea preparatoria, por ejemplo, sí, facultad, sí, ya ahí sí, lo valoramos. Libre. Por ejemplo, nos han visitado del Cebetis, de Conalet, y les hemos abierto las puertas. Eso es maravilloso. Entonces, tocar, pero imagínate tocar en el colegio. Sí, sí, y eso se lleva los sábados y bueno, se les está enseñando a leer las partituras, a leer las notas musicales, se les va a enseñar a tocar ya de una manera diferente su propio instrumento, porque recordemos que a esa edad a veces nos da la inquietud, ¿no?, por aprender algún instrumento musical, pero lo hacemos de una manera empírica, Sí. ¿no? A ver, pongo las manos así,
toca, sobre todo la guitarra, ¿no? Que a veces es lo más Complicado. sí, pero la más recurrente de que sea el primer contacto para un joven. joven. Quizá porque no es tan costoso como tal vez un piano, un teclado, ¿no? O un violín. O un violín. Sí. Pero hay jóvenes aquí que, la verdad, son figuras prometedoras en este campo de las artes. Entonces regreso a lo mismo. Es decir, la ciencia debe de ir acompañada de estos otros dos elementos, el deportivo y el artístico. En ocasiones tenemos jóvenes que son buenos en la ciencia, en el arte y en el deporte. Claro. Y además, ¿cómo no tener jóvenes talentosos en una gran familia integral, por supuesto? Porque ¿cuántos alumnos tienen actualmente? Estamos hablando de que la matrícula, contando todos los semestres y ambos turnos, oscila entre los 1.450. 1.400 alumnos. De entre ellos saldrán muchísimos científicos, muchísimos académicos, muchísimos artistas, porque también hay que decir que la Universidad Michoacana posee una facultad de Bellas Artes que está aquí a la vuelta. Sí. Entonces también es cuna de, no solo de pensadores, de libertadores, de ¿qué más, doctor? De científicos, académicos, deportistas, de políticos. Sí. Políticos. Y hay que destacar también de escritores. Rubén Romero Flores, nada más. para que vean de qué está hecha la sangre nicolaíta, ¿no? Ahora, una carga histórica tan grande, doctor, genera sueños, ideas, anhelos. ¿Cuáles son estos dentro de la mente y el corazón de Miguel Ángeles Hernández? Okay. Bueno, yo creo que aquí la primera meta es recobrar por parte de la sociedad la confianza en el bachillerato escolar. Es cierto que en las últimas fechas o años la sociedad ha estigmatizado un poco el ser nicolaíta, curdo, o un visceral. Poco ahí visceral en la educación pública a nivel medio que oferta nuestra universidad, y eso incluye la que se oferta en el colegio, ¿no? Por diferentes factores. Sin embargo, aquí es importante analizar cuáles son las causas que han generado esta desconfianza, pero yo creo que aquí, como estamos hablando más del anhelo, de la meta, es recobrar esa confianza en la sociedad. La Universidad Michoacana es una institución que va enfocada a buscar el beneficio social. Es más, dentro de las políticas que se han adoptado ya hace algunos años en la universidad, es que se ha convertido en una institución con un carácter de responsabilidad social, ¿no? La llamada responsabilidad social universitaria, que es un movimiento que ya se ha dado en toda América Latina, ¿no? O sea, trata ahora de estandarizar ciertas acciones, no nada más de un servicio público, de dar enseñanza, sino enseñar con un sentido de responsabilidad social, es decir, de qué manera esto puede beneficiar a la propia sociedad, ¿no? A la que me voy a integrar. Así es. Entonces, ¿cómo podré, aquí contextualizar? Primero, si nosotros vemos a la universidad como una institución que ha podido destacar en niveles de posgrado y de licenciatura, es posible hacerlo en el bachillerato. Claro. Es decir, a nivel posgrado, creo que se hablan de, más de 50 programas acreditados. A nivel licenciatura estamos hablando también alrededor del 92% de programas acreditados. Y en el bachillerato estamos hablando de 7 planteles con un solo programa. Es decir, yo creo que es factible
lograr alguna acreditación. Quizá hay complicaciones como en todo, pero si nos ponemos a trabajar, podemos lograr esa es una meta. Esa certificación, ¿no? Esa sería una Una meta ya en reto concreto dentro de recobrar esta confianza en la sociedad. ¿No? Es decir, que elijan como primera opción el bachillerato Nicolaita, especial al colegio, antes que cualquier otra oferta educativa, ya sea de un subsistema público o privado, ¿no? Debemos de fomentar la conciencia de responsabilidad de nuestros profesores, ¿no? Se estigmatiza de un ausentismo. Yo creo que como en cualquier institución de este tamaño, quizá algunos, pero no todos. No, es decir, no hay que generalizar. Así es. Sin embargo, no es algo que se deba pasar por alto. Yo creo que debemos ver qué es lo que está fallando. Entonces, bajo esta premisa, debemos de encontrar los mecanismos de manera conjunta, autoridad del sindicato, para poder fortalecer este rol, ¿no? Analizar y revisar el mapa curricular. Yo estoy convencido de que los contenidos que manejamos son buenos, es decir, son conocimientos que se requieren y que siguen siendo vigentes en la mayoría de las asignaturas. Fortalecerlos. Sin embargo, habría que revisarlos porque en algunos creo que es susceptible de fusionar, ¿no? O en otros casos, no tanto de quitar, sino de implementar nuevos contenidos, revisar cargas horarias. Por ejemplo, mencionaba yo la importancia de la ética, y en el programa actual solamente se contempla en un semestre 2 horas a la semana. Creo que para una materia tan importante y trascendente debería de ampliarse, ¿no? Así es. Entonces, habría que ver de qué manera se reajusta, pero sobre todo, de qué manera también podemos ser competitivos con los otros subsistemas. Ahora se ofertan bachilleratos de 2 y 3 años, nosotros solamente de 3. En algunos se oferta el, y aquí entrecomillo, llamado bachillerato universal. Pero eso de universal no es tan cierto. Ahora hemos tenido, nos hemos topado con casos de jóvenes que cursaron ese supuesto bachillerato universal y les ha tocado regresar al bachillerato Nicolaita para revalidar, es decir, para cursar quinto y sexto semestre y poder acceder a alguna carrera en específico. Entonces yo diría que aquí tenemos una fortaleza. Claro. Es decir, aquí a lo mejor es de 3 años, pero sabes que con tu bachillerato vas a poder ingresar a la carrera que deseas. No tienes que regresarte para cursarlo y van a terminar en 3 o más años, porque cuando cambias de un sistema a otro es difícil en ocasiones adaptarte, ¿no? Lograr, como decía, esa identidad nuevamente nicolaita. Aquí no hay ni prepa 1 ni prepa 2. No. Todos somos, así es, todos somos parte del bachillerato o de la universidad. Entonces, ese sería como mi primer meta, es decir, lograr lo que hoy llamamos como el verdadero fortalecimiento del bachillerato. Porque eso va a traer como consecuencia que se recupere el número de matrícula, que debo decirlo que en este año ya aumentó 15% respecto del año pasado. Sin embargo, todavía andamos como un 15% abajo de lo que era hace 10 años. Hay que recordar que hace 10 años no solamente se llenaba el cupo que ofertaba la universidad a nivel bachillerato, sino que además se daba ese fenómeno de los llamados rechazados, ¿no? Así es. Ahora no hay rechazados, porque lo que ocurre, al menos aquí en Morelia, es que tenemos aún algún margen para aceptar alumnos. Pero la intención es seguir trabajando para volver a recuperar el 100%. Si seguimos con esta dinámica de trabajo que se realizó para esta convocatoria de ingreso que acaba de pasar, en unos 3 años podríamos decir que estaríamos recuperando el 100% por lo que vean ahí. En Uruapan es un caso distinto. En Uruapan sí se recuperó el 100%, pero hay que recordar que la oferta que tiene la Universidad Michoacana en Uruapan es menor, solamente son 2 planteles y en Morelia
Son 5 y competimos, bueno, con Cebetis, con el CENTI, las preparatorias abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y además, diga. Este fortalecimiento académico Sí. del cual usted está hablando depende del Consejo Consejo Universitario, depende de su propia estructura en la prepa, aquí en el colegio, o un colegiado general de preparatorias, esa modificación favorable a la currícula. Sí, lo que tiene que ver con la cuestión curricular, principalmente se tendría que trabajar en un primer momento con las academias, ¿no? Llevar una propuesta a lo que serían los consejos de academia de las diferentes materias, pero estos consejos de academia se conforman por el presidente de academia de cada una de las escuelas preparatorias. Ya que se tengan aprobadas las propuestas para mejorar los contenidos en cuestión de los programas de cada asignatura, Sí. se aprobaría a su vez por el llamado Consejo Académico del Bachillerato, que está conformado por los directores de los diferentes planteles, más la coordinación del bachillerato. Y una vez que está aprobado, se turna ahora sí al Consejo, no tanto para la cuestión de los temas, sino más bien para la cuestión de modificar el mapa curricular, es decir, que se quite alguna materia, que se incluya una materia, ¿no? Y eso pasaría a las comisiones, a la pedagógica dictaminadora, a la de planeación, a la de organización y métodos, y una vez que esté dictaminado, ya se aprueba por el Consejo Universitario y se va. Pero el trabajo, digamos, más intenso en este proceso surge de las propias academias para ir al Consejo de Academia, y una vez que ya están esos consensos, lo demás no digo que sea fácil, pero bueno, ya requiere menor complejidad, porque al estar ya aterrizada la propuesta, en el otro aspecto es decir, aprobando, presentando y estar al pendiente de que las comisiones encargadas realicen el trabajo de dictamen en un tiempo breve. Sabemos que a veces el cúmulo de trabajo es impresionante y bueno, si uno no está al pendiente, luego le dan prioridad a otros temas, entonces sí hay que estar con cierto seguimiento, ¿no? Doctor, a mí me parece muy interesante la labor de los maestros. El ser docente, yo creo que no hay trabajo más puro que ser docente. Porque, como decíamos antes, y bueno, lo dijo Morel, solo quien da es quien tiene derecho a recibir. Porque la libertad no se implora, se conquista. Esta frase se aplica a los docentes, porque a través de ellos nosotros recibimos y podemos alcanzar la libertad. Una libertad en la cual, aunque nos metieran a la cárcel, nadie puede intervenir, que es la libertad del pensamiento. En el pensamiento uno puede decir, hacer, inclusive Hidalgo en sus últimas horas estaba escribiendo junto a su guardián Guasepe. Estaba escribiendo y le dejó una nota. Me pueden encarcelar, me pueden quitar la libertad física, pero la libertad del pensamiento sigue estando en el más alto brillo de la historia de este país. Porque pasaré no solamente como un presente, sino como un pasado histórico y un futuro al cual los mexicanos quizás no puedan llegar. Es un madrazote. Es un madrazote. Pero la libertad no se implora, se conquista a través de los maestros. Yo le quiero preguntar al doctor, ¿qué rol como docente y como regente fungen para usted los docentes, sus compañeros, valga la redundancia, de esta materia? Bueno, yo creo que es un rol fundamental. Siempre he dicho que lo esencial
en el colegio y en la universidad son los alumnos. Es decir, si no hay alumnos, no hay nada. Si no hay público, no hay teatro, muchachos. Entonces, los alumnos son lo esencial, pero los profesores también son fundamentales. Así es. Sí. Es decir, son un binomio, ¿no? Pero primero el alumno para que pueda estar el maestro, ¿no? Aunque haya maestros, si no hay alumnos, pues se acaba ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero son fundamentales para la función pública que desarrolla la universidad. Es decir, tenemos profesores, así como dicen, muy comprometidos con su labor. Me refiero a esos profesores que todos los jóvenes añoran tener, los que llegan puntuales, los que preparan la clase, los que más que dar el contenido se preocupan, como bien lo decía aquí el doctor, porque los jóvenes van generando una conciencia crítica. Porque además hay que recordar que el propio sistema del bachillerato Nicolaita trata de formar a los jóvenes con una visión crítica, ¿no? Ellos van a elegir tal vez la visión política de su crítica, Sí. pero aquí hay que enseñarles a que nazca esa primera etapa de reflexión, ¿no? El profesor comprometido también debe de preocuparse por el bienestar de sus alumnos. Si bien es cierto, no viene en el contrato que cuando veas a un alumno deprimido o algo, cuando le preguntes qué te pasa, te podemos ayudar. Es el ser Nicolai. Así es, ese sentido humanista que siempre nos han inculcado, nos han profesado, pero que además tenemos que recordarlo, porque es muy fácil olvidarlo, ¿no? Cuando uno está en aprietos sí exigimos ese sentido humanista, pero cuando el otro está en aprietos nos olvidamos en ocasiones. Entonces, ese trato con el alumno, no de amigo, simplemente de preocupación, de atención. Si yo no lo puedo atender, bueno, lo puedo canalizar, ¿no? Es decir, esos son los que fortalecen la institución, y no digo que es uno, tenemos varios maestros así. Tenemos varios maestros que yo lo he visto ahora con la facilidad de las redes sociales, el cariño que a veces le expresan los jóvenes a su profesor en alguna fecha memorable, como puede ser el día del maestro, o como puede ser tal vez el cumpleaños, y es cuando dicen, mira, qué bonito, o sea, el ser docente no nada más es ir a decir en qué consiste el tema, sino es realmente formar, interrelacionarse con ellos. Y además yo creo que aquí debemos de destacar que también en el colegio tenemos todavía bastantes profesores que se convierten en una figura de respeto, ¿no? Que quizá aquí a lo mejor es como la libertad, ¿no? O sea, también a veces el respeto hay que ganarlo, hay que conquistarlo, sí. Y no se gana nada más con el decir, yo creo que se gana con el hacer, con el actuar. Hay que tener una congruencia entre el decir y el hacer, que es lo que nos va a dar esa, lo que mencionaba como uno de los valores, la integridad. Un profesor que se preocupa por su clase, por sus alumnos, e incluso por su manera de conducirse ante ellos, es un profesor que va a ser respetado, que va a ser escuchado, pero sobre todo, y aquí lo digo, que va a ser amado como profesor. Y cuando se genera ese impacto con los jóvenes, es una enseñanza de vida. Sí, queda huella. Así es, como lo mencionaba, ¿no? Hace rato cuando hacía el recuento de los profesores, no, este maestro me impactó, me dejó una huella. Así es, claro. Me dejó esta enseñanza que trato de seguir. ¿Por qué? Si los profesores, digo, y ahí me incluyo, porque estoy ocupando el cargo de regente, no dejo de ser docente, sigo teniendo actividad frente a grupo, siempre les digo, es que a ver, un cargo es pasajero, ¿no? Entonces se van y vienen, ¿sí? Pero el ser humano no es pasajero, o sea, el ser humano debe de ser todos los días.
Sé que hay días complicados, pero no por eso debemos de bajar la guardia en cómo actuar, ¿no? Tal vez ahí volvería a una de las virtudes, ¿no? Las que nos hablaba Platón, tener esa fortaleza ante las vicisitudes de la vida. Pero esos maestros comprometidos que dan todo por su profesión, porque además, decirlo, en la universidad tenemos un fenómeno diferente tal vez a otras escuelas públicas. En la universidad los profesores son más de vocación que de profesión. No digo que porque no sean profesionales, sí son profesionales, pero digo son de profesión, son de vocación, porque de profesión pueden ser ingenieros civiles, pueden ser licenciados en Derecho, pueden ser psicólogos, médicos en medicina. Es decir, no fueron formados como tal, como docentes, que sería el caso de las escuelas normales, y ahí sí son formados como docentes con ciertos contenidos, ¿no? Acá forman profesionales que quizás se capacitan para ser mejores docentes, pero que son más bien docentes de vocación, ¿no? Más que de profesión. Y yo creo que eso es un plus para su actividad. Claro. Porque no lo ven como un deber, lo ven, así es, como un deseo, como algo que ellos les gusta, quieren hacer, ¿no? Una motivación. Así es, y cuando uno lo quiere hacer de mutuo propio, siempre todo es mejor, se hace con más pasión, y cuando hacemos algo de manera apasionada, tratamos de dar lo mejor de lo. Doctor, usted nos hizo favor de regalarnos un pin que dice hashtag aquí nos respetamos. Y a mí me surge la frase de Melchor Ocampo: hablando y no matándonos es como debemos entendernos. Aquí está, justamente acompañándonos. ¿Tiene algo que ver? Bueno, aquí, digamos, hashtag, aquí nos respetamos, es el nombre de una campaña que se impulsó desde el día 3 de mayo del presente año, aquí en el colegio, en coordinación con la rectoría y con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y Formación Docente, ante uno de los grandes problemas que vive nuestra sociedad, que es la violencia. Así es. Entonces, mucho se habla de la violencia que se vive día a día, sobre todo en las calles de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo. Es decir, este es un fenómeno que ya alcanzó dimensiones impresionantes, así es, y donde ya pasó, yo creo, la etapa de detección de problemas, ¿no? Ya es más que evidente. Entonces, ahora tenemos que ser parte de la solución, ¿no? En este primer momento que se vio el problema, que además empezaba a generar al interior de algunas dependencias universitarias, no solo como violencia en general, sino como violencia de género, violencia política, fue que se decidió impulsar alguna campaña que empezara a generar conciencia sobre la violencia y sobre todo sobre la no normalización de la violencia. Eso es más interesante. ¿Por qué? A la violencia. Porque estamos inmersos en un fenómeno tan crítico que en algunos casos nos ha llevado a ser insensibles ante el tema. Yo podría aquí dar N cantidad de ejemplos que han sido noticia a nivel nacional y mundial. Pero yo creo que más que hablar de lo que ha sucedido es hablar de lo que no debemos hacer o de lo que debemos hacer para evitar que se repitan ciertos resultados. Entonces, lo primero es, no hay que normalizar el problema de la violencia.
hay que detectarlo y hay que afrontarlo, ¿no? Y cuando digo afrontarlo, no me refiero al sentido que tal vez se dio en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? No, bueno. Que literalmente fue una declaración de guerra y que en lugar de disminuir la violencia, la violencia. No, aquí más bien va en el sentido de concientizar a los jóvenes y a la sociedad, porque además es una campaña que se está haciendo a través de redes y a través de medios masivos de comunicación, en donde queremos que se den cuenta cada persona de qué está haciendo en el ámbito de la violencia y que quizá no se ha dado cuenta. Nosotros aquí en esta campaña, en esta segunda etapa de la campaña, debo de señalarlo, que acaba de arrancar apenas hace 2 días. En la primera etapa fue un poquito más enfocada a una violencia de género que tenía que ver con problemas con el hostigamiento y el acoso sexual. ¿No? Ahora se hace más general, donde, digo, y desde la anterior es una campaña inclusiva, no dirigida nada más para violencia de mujeres o de hombres. Aquí todos somos susceptibles de violencia. Entonces va más en el sentido de volvernos conscientes de qué tan violentos podemos ser en nuestro día a día. Nosotros retomamos un instrumento que fue elaborado por personal del Instituto Politécnico Nacional, que seguramente lo han escuchado, que es el llamado violentómetro. En ese violentómetro viene una escala de niveles de violencia y cuando lo revisamos nos sorprendemos, porque en ocasiones creeríamos que no vamos a padecer y resulta que hacemos 2 o 3 cosas que son consideradas violencia, pero que nosotros por usos y costumbres son socialmente aceptadas, pero no por ello dejan de ser violencia. Como el tema que también tiene ya algunos años que ha sido preocupante en la educación pública, el llamado bullying, ¿no? Que incluso no nada más es el realizar bromas hirientes que puedan afectar de manera emocional o psicológica al alumno, sino que incluso lo pueden llevar a tomar una decisión de quitarse la vida. Una decisión drástica. Claro. Entonces, todo esto a veces es primero interesante concientizarlo, porque si no estoy haciendo nada malo, nos dicen en ocasiones los jóvenes, pero ¿por qué dices que no es nada malo? No, pues es que es mi amigo y así nos llevamos. Sí, pero no porque sea tu amigo y él no te diga nada significa que está bien. Vuélvete consciente de que eso no debe de ser, porque va escalando. Hoy me permito esto, mañana quizá me permito otro y llego a niveles que van a tener un impacto social, ¿no? Y hay palabras así es. Entonces, es concientizar sobre lo que es la violencia, sobre qué acciones son consideradas violencia, sobre tal vez qué hago yo de manera violenta que no me he dado cuenta para dejar de hacerlo. Así es. Y luego concientizarnos, hay una frase que estamos distribuyendo, justamente hoy se lanzó hoy se difundió de manera pública, en donde dice: la violencia es un problema de todos y en todos está la solución. Este es un problema que no compete únicamente a la autoridad, sino compete a la autoridad, compete al que la genera, compete al que la recibe, compete al que se da cuenta de que está sucediendo aunque no participe en el acto. Y esto trae otro aspecto, generar la conciencia de la denuncia. Pero una denuncia acompañada de la autoridad. No en el sentido de que sea la autoridad quien interponga la denuncia, sino más bien que sea la autoridad quien garantice, a través de ciertas medidas cautelares, la seguridad física y psicológica de la persona que está denunciando, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Que sería donde nosotros podemos tal vez actuar. Porque luego, ¿qué pasa? No, yo no denuncio porque ya me amenazaron. Va a haber represalias. Ok, entonces busquemos los mecanismos para evitar esas represalias o esas amenazas. Por eso digo, es una denuncia. Como un cobijo. Es una denuncia acompañada, ¿no? O sea, no está solo. A final de cuentas, el que denuncia se siente solo. Sí. Pero no debe de estar solo, debe de estar acompañado por la autoridad, pero además acompañado de las diferentes instancias
que tienen que ver cuando se da un suceso de violencia, cual sea este. Los departamentos psicopedagógicos, ¿no? O sea, darle atención integral a quien sea. Tienen un al departamento joven, de tutorías, ¿no? al empleado o al profesor. Porque aquí no hay, no es privativo No es de un solo segmentado. sector. No, es general. Todos somos Es general. susceptibles, ¿no? Turnar y hacer valer los mecanismos jurídicos que existan para atender el tema. Tenemos una defensoría de los derechos universitarios, ¿no? Se canalizan algunos Hay muchísima casos. gente. No sabe, eso iba. Puede también turnarse, dependiendo de cómo se presente, en la propia Comisión Permanente del Tribunal Universitario, quizá dependiendo del asunto, hay quienes decidan irse a otras vías que no sean necesariamente de instancias universitarias. Las penales. Penales administrativas, ¿no? Pero eso ya es fuera de la competencia. Sí, lo ideal de es nosotros. arreglarlo interno. Pero aquí está sucediendo lo mismo que en el conocimiento científico, la transversalidad, ¿no? ¿Qué es esto de la transversalidad? Que ya no podemos hablar de una materia aislada de las demás, No. Tenemos que hablar de una materia vinculada y Es relacionada vinculada. con las demás. Aquí es algo similar. Ante este problema, por eso me gustó esa frase, la violencia es un problema de todos y en todos está la solución. No es un problema de la víctima, ella no lo pidió. Es más, en ocasiones el propio victimario ni siquiera se ha dado cuenta de que lo que está haciendo Es una está agresión, mal, ¿no? por diferentes causas. Entonces necesita entrar aquí la autoridad y, como decía, el acompañamiento de otras instancias. Y solo de manera integral vamos a poder ir atacando este problema. Ahorita la violencia que es más común y recurrente, y les aseguro que todos hemos sido parte de ella de alguna u otra manera, es los memes. Ah, sí. O sea, los memes son bromas hirientes. Entonces, ¿de qué manera podemos ir frenando? Simplemente ya no cambiar el meme. Y aquí retomo un poquito lo que decían también los griegos, ¿no? Que todo viene ahí. Es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Sobre todo, eso lo pensaban los sabios, ¿no? Y además toda causa tiene un efecto, y todo Así es. efecto tiene su causa. Así es, y decían, yo tengo la sabiduría suficiente para darme cuenta de que eso es una injusticia, freno, porque si yo reacciono con otra injusticia, lo único que estoy haciendo es alargar esa cadena. Y la avalancha se va haciendo Así es, cada vez más entonces grande. vamos a romper esa cadena. Y ojo, no estaban diciendo que no hubiera una defensa justa, simplemente que no hubiera una injusticia. Y busquemos los mecanismos de justicia, así como decía José María Morelos, para buscar resarcir la afectación que se genera. Es interesante lo que nos está comentando, porque a lo mejor mucha gente inclusive no conoce ese proceso, que la misma universidad, y desgraciadamente así es, De que existe departamento de ¿cómo se llama? Es la Defensoría de los Derechos Humanos Nicolaitas. Esto es general, Sí. para alumnos, profesores, profesores, empleados. empleados, todos. Porque hemos sabido de unos casos Sí, en donde de verdad tanto el maestro como el alumno no saben a veces a dónde acudir, y es muy interesante y muy sano que sepan que dentro de la Casa de Hidalgo hay un departamento específico para auxilio y apoyo en este tipo de circunstancias, en donde tiene que quedar muy claro que no están solos, como lo dice el regente, el doctor. No están solos, somos una familia, y dentro de la familia se ponen soluciones, no problemas. Eso es muy sano de destacar aquí en la Casa de Hidalgo, porque no todas las instituciones lo tienen. Hay algo que me llama muchísimo la atención. El doctor escribe. Me imagino que es un aficionado a la lectura, porque para poder escribir uno necesita estarse nutriendo constantemente, pues desde el libro vaquero hasta Aristóteles y todo eso, porque hay que tener el bagaje muy amplio
hay que saber, inclusive con Dorito, Mafalda, todo eso. Hay que saberlo, porque cada uno tiene sus chispas y a veces en una de esas frases a uno le brinca la liebre y se deja ir sobre el papel. Al escribir lo lleva a uno a otro mundo, como lo decía antes, por la disciplina que conlleva el escribir. ¿Qué tanto refleja del espíritu del doctor Miguel Ángeles Hernández en la escritura de sus libros? Muy bien, ahí pues diría que bastante. Es decir, en ocasiones quienes me conocen podrán ver que más o menos es el mismo discurso, porque como ya lo decíamos hace un instante, todo está relacionado, todo está vinculado. Digamos, hablaría de esas dos obras que mencionabas, una que tiene que ver con digamos, los retos ante el problema de la contaminación atmosférica, sobre todo aquí en nuestro estado, específicamente en lo que sería Morelia y la zona conurbada, ¿no? Que es un estudio con algunas propuestas que datan más o menos de 2011, pero que seguimos viendo que la problemática sigue estando. Sí. ¿No? Ajá, y no es una problemática que sea de fácil solución. Además, algunos pesimistas dicen que simplemente la solución es la extinción de la raza humana y regresará todo a su curso normal. Pero yo creo que sí es factible modificar las condiciones medioambientales y ciertas conductas. Ajá, y sobre todo aquí retomaría, no soy economista ni mucho menos, pero retomaría un pensamiento del propio Carlos Marx que tiene que ver con la determinación de las condiciones materiales del individuo, de la naturaleza, en función de cómo produce y qué produce. Porque hay familias que tienen hasta 6 carros. Así es, y dejemos de los carros. Aquí sería, viendo que estamos en una sociedad que produce a gran escala, pero habría que preguntarse si todo lo que se produce es necesario o no. Si nos hablan de que estamos en la sociedad del consumismo, ¿no? O sea, cambiar por cambiar. Pero mientras no haya una variación en la manera de producir y lo que se produce, creo que difícilmente podemos disminuir este problema medioambiental, ¿no? Es decir, si vemos a través de la historia cómo se ha movido el ser humano, el problema de la contaminación del aire surge a partir de la revolución industrial, sí por las fábricas, pero yo diría que nuestra ciudad no es una ciudad industrializada, no. Y el problema de la contaminación del aire lo tenemos al tope, y no necesito tener aquí un medidor de partículas de contaminantes en la atmósfera, simplemente basta ir a Santa María o y ver la nube, y se ve la nube de contaminación. Entonces surge precisamente por esa, les digo yo, como responsabilidad social que luego tiene uno, y que quizá dentro de esa visión de ver el problema de fuera puede aportar en ocasiones algunas ideas para tratar de solucionarlo, ¿no? Yo creo que aquí no se soluciona con un programa de verificación. No, los carros, no sé, es más, ni siquiera se subsana con el hoy no circula, con la restricción de placas foráneas, es decir, todo lo que hemos visto que se ha aplicado en otras entidades, ni siquiera el programa de afinación obligatoria que se dio en Jalisco y luego se retiró. Yo creo que aquí tiene que ver nuevamente con un tema de conciencia. Es decir, el asunto no es si hay muchos o pocos vehículos, el asunto es cómo están esos vehículos. ¿En qué condiciones? Sobre todo el transporte público. Así es. Y el transporte público a lo mismo. Es un tema de responsabilidad aquí sí.
la autoridad, que es la que concesiona el servicio. Claro. Habría que preguntarnos por qué no están aplicando lo que ya existe en la ley. ¿No? O sea, porque no es que no esté regulado, sí está regulado. Sí, existe el La reglamento. pregunta es por qué no se aplica el reglamento. Si un reglamento, una norma que no se aplica, Letra no. así. Porque de repente vas en la calle caminando o en el volante y de repente empieza a salir un humo negro y dices, ¿será el paricutín? Y ya volvió a romper el casco, ¿no? ¿Será que una fábrica que se está incendiando? No, es el camión que va delante de otros carros, ¿no? Y va soltando el humo. Y uno de los datos que me arrojaba ese libro, esa investigación, es comparativamente, vamos a estudiar la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Toluca, de Guadalajara, de Nuevo León y Guanajuato, junto con la Morelia y su zona conurbada, que es Charo, Navarrete, Álvaro Obregón. Y un dato curioso es que porcentualmente se emitían mayores toneladas de dióxido de carbono ambiente aquí en Morelia que en la Ciudad de México. O sea, proporcionalmente, ¿no? Entonces, porque obviamente es un padrón vehicular mucho menor, el índice poblacional es menor, la zona del territorio es menor, pero los índices de contaminación los traemos elevadísimos. Y quizás de manera muy sencilla de observar, cuando vamos a la Ciudad de México, no digo que allá no avienten los camiones, ¿sí avientan? Sí. Pero aquí, yo creo que todos. ¿Causas? ¿No? ¿Está la inmoderada? No, porque ahí en lo que tiene que ver con fuentes, estas serían fuentes móviles, ¿no? Con la que tienen que ver con fuentes fijas, ahí sí no es mucho lo que se contamina por la zona industrializada que ha sido de menor desarrollo. Y comparativamente, bueno, pues Guanajuato, Toluca, la de Lerma, incluso la propia de la Ciudad de México, pues es mayor. Pero sí lo interesante es que allá habiendo más vehículos, genera por vehículo menos emisiones de CO2 al ambiente que aquí. ¿Será más conciencia allá? Más conciencia, pero sobre todo más fiscalización, tal vez. Más vigilancia. Un poco más de mano dura. Así es. Entonces aquí tiene que ver nuevamente con ese sentido de responsabilidad. O sea, ¿qué le puedo yo aportar como solución a este problema? A la sociedad, ¿a través de qué? Pues quizá de su cuerpo legislativo o del gobierno del Estado, ¿no? Que pueden retomar en ocasiones esas ideas o esos datos ahí. Una ley que se aplique ya. Tiene sentido ahorita que usted está comentando eso, doctor. En una ocasión tuvimos una entrevista con el maestro Guillermo Barrios Uribe. Nos decía que por los procesos de contaminación, que ya prácticamente están extintas las abejas. Las abejas. Ya casi no hay. Por el gran grado, nos daba unos datos él que maneja, ¿no? Y se queda uno a cara de todo el proceso de contaminación a nivel mundial. Eso es lo que está produciendo. Ya no tenemos abejas. ¿Quién va a producir una cadena alimenticia? El asunto aquí es que mucha gente, antes de que se diera cuenta de la importancia que tienen las abejas para el mundo, que bueno, creo yo que a las generaciones que nosotros pertenecemos, todavía nos tocó que los maestros de biología nos dijeran que si se rompe uno de los enlaces de los eslabones de la cadena alimenticia, se va todo, ahora sí que al carajo. Entonces, ahora muchas generaciones no lo saben porque viven en otra onda, ellos están en otro mundo, ya es muy acelerado el mundo de ellos. Pero es muy sano hacerles saber que si se rompe un solo, por muy diminuto que sea el animalito, se erradica, se va, se extingue de la naturaleza, los daños pueden ser catastróficos. Por muy feo que sea el animal que nos dé pavor, la araña, el alacrán, todos, ahora, el Rey León, ¿no? Todo pertenece al ciclo de la vida, pero ha estado faltando una pregunta que es clave dentro de este colegio, dentro de estas instalaciones, porque arriba de nosotros está una sala muy importante, que muchísima gente
híjole, no sé por qué mucha gente no la conoce, no sabe qué es, pero forma parte de la historia nacional y que nosotros tenemos aquí abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde, más o menos a 7. A 7 de la tarde, en donde uno no le cobra, pero puede estar frente a frente con uno de los corazones que dieron la vida por la nación que conocemos hoy. Y es la sala de Melchor Ocampo, en donde está, ¿qué, doctor? Precisamente el corazón de don Melchor, que fue, digamos, donado a la universidad para estar precisamente en ese recinto que es la sala de Melchor Ocampo, por la hija, ¿no? Con algunas otras pertenencias, algunas prendas de vestir, sobre todo material bibliográfico. La biblioteca. Así es. En ese entonces él era uno de los dueños de una de las bibliotecas mejor integradas, ¿no? Sobre todo en el ámbito científico, porque hay que recordar que él pues, siempre fue un personaje que le aportaba a la ciencia. Así es. Entonces, los materiales de biología, de física, de botánica que él obsequia, se encuentran parte en la sala de Melchor y algunos en la que es la biblioteca que también lleva su nombre, Biblioteca Melchor Ocampo. Qué interesante. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, tendría yo que unos 12 años. Es impresionante el hecho de estar frente a frente con pues, un pedazo de nación. Un pedazo de nación que lo invita a uno a una reflexión de saber realmente si hemos aprendido de nuestra historia o no hemos aprendido de nuestra historia, si hemos dejado de lado ciertas cosas o hemos agarrado al toro por los cuernos y hemos dicho, aquí nos plantamos. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. El mexicano es rebelde por ADN, ya por una consistencia azteca, mexica, purépecha, tarasco, todos en el territorio nacional. Desde la época prehispánica somos de un ADN muy resistente y rebelde. Y miren, el doctor es rebelde y yo me imagino que el doctor también es rebelde, porque para estar por las causas justas. Claro. Sí, ¿Dónde sí, estamos? Yo sé, sí. ¿Dónde estamos? Que es a dónde voy, porque tengo 3 preguntas ya para finalizar este capítulo. A la distancia el doctor, a través de una rebeldía justa, una rebeldía de pensamiento, de ideas, de posturas, ¿ha realizado sus sueños? Sí, yo creo que puedo decirlo. Al día de hoy me siento una persona plena en todos mis aspectos como ser humano, en el personal, en el profesional, y precisamente quizá tiene que ver ese sentimiento de plenitud con que he podido materializar, ¿sí? Quizá esas metas o esos sueños que alguna vez llegué a tener, quizá me faltan algunos por conseguir, pero la vida se trata de eso, de soñar y actuar Y avanzar. En ocasiones me ha tocado despertarme, ¿no? de una cruel realidad, pero yo creo que eso a veces nos inspira a seguir soñando, ¿no? No se pudo a lo mejor como yo lo había pensado, pero vamos a soñarlo de mejor manera y seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí, digo, uno de ellos es el poder ser la gente. Yo lo llegué a comentar con varios compañeros profesores hace algunos años y les decía, es que yo creo que el anhelo de cualquier profesor que tiene la oportunidad de trabajar precisamente aquí en el colegio es llegar a ser un día regente del colegio, ¿no? Pues claro. Y les digo, porque si a mí me preguntan que si me gustaría, claro que me gustaría. Bueno, y les decía, que lo sea, eso sí no lo sé,
Lo que sí sé es que sí estaría dispuesto y sobre todo me sentiría muy honrado de poder ocupar ese cargo. Hoy día puedo decir que sueño cumplido. Que aquí estoy. Pero, aunque sea un sueño cumplido, todavía tengo Otros 3 años más de encomienda. Me espera una tarea todavía compleja, porque esas metas de las que estuvimos hablando, como es lograr el verdadero fortalecimiento del bachillerato, no se logra en un día ni en una semana. Entonces es ir trabajando día a día, semana a semana, y espero al final pues ver algo de resultado. Siempre les digo que quizá no podamos en ocasiones concluir las obras de manera perfecta, pero el hecho de haber sentado las bases o haber colocado los inicios de alguna obra que en un futuro pueda concretarse es una satisfacción que yo creo trabajo hecho. Vale la pena realizar el trabajo para ver los resultados. Son resultados que van a beneficiar a otras personas. A mí no me van a generar beneficios porque yo, como les digo, yo no cursé el bachillerato, yo ya académicamente quizá tengo menos ya opciones por realizar, que es una estancia postdoctoral, etcétera, pero esos beneficios van a ser para las futuras generaciones. Quizá ni van a ser para los que acaban de entrar. Ellos ya harán el programa que está aprobado, pero sí espero tener esa satisfacción, cuando menos de sentar las bases para un fortalecimiento. De poner la primera piedra en ciertas cosas. Porque, bueno, ser regente es ser el representante de miles de estudiantes y de cientos de docentes. Porque aquí en esta oficina todos caen. Sí. Todos caen, algunos en la mañana, otros en la tarde, pero todos han de caer aquí. Se han de portar bien los que no, pero la mayoría cae aquí. Muy bien, ahora, después de que hemos hablado de que a la distancia el doctor ha completado sus sueños, el doctor puede abrir la cartera y ver la foto de cuando era niño y decir, vas bien, cabrón, vas bien. La niñez es parte fundamental de este mundo. Y la niñez está pasando por cosas que en un momento de nuestras vidas pensamos inimaginables. Porque nuestros héroes pensaban en la niñez como el futuro, como la semilla. La niñez también es el presente, igual que los jóvenes. Pero lamentablemente están en peligro, porque hay mucho abuso a la niñez. Hay todavía trabajo forzado hecho por la niñez. Hay tratantes de niños. La niñez está en riesgo. Hay mucho niño abusado. ¿Qué opinión le merece? Sí, vuelvo a lo mismo. Aquí es una pérdida en el ejercicio de los valores, en donde debemos de respetar a cualquier ser humano. Es decir, los niños no solo debemos respetarlos, debemos procurar su bienestar, porque son personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad, es decir, no son conscientes todavía de lo que ocurre a su alrededor. Es decir, todavía los niños tienen ese elemento de inocencia, no porque uno ya no tenga tal vez inocencia, pero en grado es menor. Vamos dejando esa etapa de inocencia y vamos siendo más racionales a partir de las experiencias y el conocimiento que vamos adquiriendo. Yo creo que aquí la niñez, y tal vez me gusta ser siempre un poco más de la visión optimista o de lo que se ha hecho en pro de la niñez. Sé que siempre ha habido conductas y actos de algunos seres humanos hacia los niños deplorables, desagradables, reprobables, pero yo creo que hoy día los niños cuentan con un mayor número de instrumentos para su propia protección.
Es decir, antes quizá el cuidado de un niño solamente estaba a manos de los padres, de los tutores, de papá, de la mamá, o de la familia. Pero ahora vemos que es un tema que inclusive rebasa a la responsabilidad de los padres. Si el padre no es responsable, hay instrumentos donde el Estado se hace cargo de. A lo mejor a veces la infraestructura y el personal no es suficiente, pero se tienen ya estos mecanismos. Es decir, hoy día yo creo que el hablar de los derechos, el haber reconocido en el mundo internacional los derechos de los niños, aunque también hay que hablarles de sus obligaciones en función de su propiedad, es decir, tiene obligaciones inherentes a creciendo, ¿no? Pero yo creo que la niñez hoy día tiene esa gran ventaja, ¿no? Se han preocupado los gobiernos a nivel internacional para buscar su bienestar. Y lo puedo decir como agente del colegio. Los instrumentos internacionales, aunque si bien es cierto, aquí nos manejamos una edad de adolescentes, pero algunos llegan todavía siendo niños, ¿no? Estamos obligados como autoridad, igual aquí que en una escuela primaria, a velar por la integridad y por el respeto a los derechos de los niños. Hoy día los niños también tienen acceso a ser escuchados en sus opiniones. Esa consulta infantil y juvenil que llega a ser el Instituto Nacional Electoral, que tendrá unos meses que se realizó, es precisamente escuchar la voz de los niños, ¿no? El que se les abran espacios como los parlamentos juveniles, los congresos, los parlamentos infantiles, el presidente municipal, el cabildo por un día, etcétera, etcétera, los concursos para saber qué están pensando. Sobre todo aquí me enfoco a la cuestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando resultado de esto empezaron a detectar precisamente abusos en algunos menores y se actuó en consecuencia, ¿no? Entonces sí hay, como siempre lo ha habido, yo creo, maltrato, abuso, violaciones a derecho de algunos infantes, pero yo creo que sí debemos de resaltar que comparativamente en la evolución de la historia universal, hoy más que nunca el grupo vulnerable de los niños y de las niñas, tanto de México como del mundo, están más protegidos. Entonces aquí vuelvo a la misma frase: es un problema de todos y entonces está la solución. Si yo veo que a un niño sus papás lo están maltratando, no voy a decir, pues que lo vaya a denuncia con la tía. No, o sea, uno ya sabe, por eso concientizarnos hasta dónde ya no es normal o no debe de ser considerado normal. Bueno. Y en esa tesitura yo rescataría que se han logrado, siguen trabajándose para lograr aún mejores condiciones, pero bueno, sí hay que reconocer ese aspecto donde yo me vuelva corresponsable, ¿no? Aquí ya no hay una responsabilidad individualizada, sino una responsabilidad colectiva en donde entra ese sentido de solidaridad, pero de solidaridad, como les digo, de la buena. No de esa solidaridad de que es que todos acordamos que no íbamos a hacer la tarea, pues no la hicimos. Les digo que esa no es solidaridad. Acordamos que nos vamos todo así el grupo. es, porque la solidaridad tiene que ver con la acción de un bien, de una acción buena. Sí, claro. ¿No? Pero muchos quieren a veces matizar con algunos valores acciones malas. Sí, maestro, sea solidario con el grupo, sí. Ya es puente. Pero aquí hay un detalle que está marcando el doctor. A veces hay el día de niños diputados, ¿no? Las cámaras. Así es. Pero presidente de la Pero luego ya, cuando está esto, ya los diputados se quedan molestos cuando se día, porque los niños dicen puras verdades. Dicen claro. Puras verdades dicen. Sí, pues ya empiezan a moverse en el sillón y cuánto le falta a este niño, ¿no? ¿No? Pero dicen que el niño en la infancia no reconoce muchísimas cosas por esa puerilidad que le caracteriza y por eso suelta esos madrazos tan fuertes, porque las cosas son
como tienen que ser, directas. Los diputados están gritando, ya bájenlo, ya casi corren al niño, ¿no? Pero bueno, este ha sido un maravilloso momento en la Casa de Hidalgo. Aquí tenemos muchos retratos, hay mucha historia en este pequeño espacio nada más. Está cargado de una historia impresionante. Al rato tomaremos unas fotografías aquí en el patio, porque no todos los días se está en un espacio como este, y quiero agradecer de verdad a la confianza del regente. Muchísimas gracias, señor regente. El doctor Miguel Ángeles Hernández, regente actual del Colegio Nacional, Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, cuna de libertadores, pensadores e independentistas. Nada más. Y alguno que otro escritor internacional. Doctor, ¿algún saludo? Sí, como no, con mucho gusto. Fíjate que yo quisiera mandar un saludo muy cordial a los mexicanos, como siempre, que se están capacitando en el extranjero para tener mayores herramientas y regresar al país para que saquen al país adelante. Nos ven en nuestras fronteras bastante gente. Un saludo muy cordial por regalarnos su tiempo. A Quintana Roo, nos siguen mucho en Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco, el norte del país, en la Ciudad de México. También nos sigue la familia Castillo o Alcázar, siempre están al pendiente de nuestras transmisiones. Y obviamente yo quiero mandar un saludo muy cordial a la doctora Marilena González Revuelta del Instituto de Medicina del Deporte de La Habana, en Cuba, y a un gran amigo mío, viejo amigo mío en Tartu, Estonia, Toivo Yurimei. Buenos días por allá, mi buen Toivo, y estaremos en contacto por siempre. Y finalmente, pues también un saludo muy cordial a Praga, a Komenskeho Colley, Praga 6, Padlerova 6, Dobrý den, Praga, jak se máš? Muy bien, doctor. Y ahora, doctor Miguel Hernández, ¿tiene algún mensaje que decirle a los jóvenes, a las personas que nos están viendo? Nada más invitarlos a que sean de la ciudad, del estado, del país o cualquier otra parte del mundo, a que vengan a nuestra ciudad, a Morelia, pero sobre todo que vengan a visitar el alma de nuestra universidad, el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, en donde se encontrarán con una arquitectura muy bella de este recinto, pero sobre todo podrán conocer algunos elementos históricos que pertenecieron tanto a Hidalgo como a Ocampo. Y no estarán para nada arrepentidos de conocer tanto el colegio como nuestra bellísima ciudad de Morelia. Y agradecer que nos hayan permitido tener esta pequeña charla, ¿no? Porque ahora, a pesar de que estemos separados por kilómetros de distancia, estas nuevas tecnologías nos permiten acercarnos de una manera muy fácil. Sí, estamos prácticamente conectados con todo el mundo, porque este video se va a subir a Periscope a partir del jueves. El jueves se va a subir a Periscope, porque ahí tenemos una gran clientela que siempre nos está viendo. Ahora, si ustedes me lo permiten, doctor Higinio, doctor Miguel Ángeles Hernández, de que me pueda yo despedir, bueno, a ver, tengo que hilar las ideas. Tengo que mandar un saludo a un niño que nos está viendo. Su nombre es Víctor Hugo, es un niño, tiene como 5 años, de Leona Vicario, ¿qué? 401, es un niño. Su mamá lo quiere mucho, lo cuida, lo consiente, pero es muy despierto y quiere ser ingeniero de grande. Sí, perfecto. Quiere ser ingeniero de grande. Entonces ¿Y en la Michoacana? Quiere seguir los pasos aquí de los Nicolaitas. Es un niño, me dicen todavía, a Víctor Hugo Avilés Ochoa Avilés.
y agradecer de nueva cuenta al doctor Miguel Ángeles Hernández y al rector Raúl Cárdenas Navarro por abrirnos las puertas del colegio y de las instituciones, del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De nuevo, pis, paz, caliz, calaz, ¡pum! San Nicolás, Hidalgo. Curiosa situación, ¿no te parece? Le responde Morelos. ¿Cuál situación? ¿La de ellos? ¿La nuestra? ¿La de quiénes? Hidalgo. ¿Te sientes español? Morelos. No. Y a veces pienso que no me gustaría ser español. Dice Hidalgo. Yo tampoco soy español. ¿Cuántos años tienes, joven domador de potros y potrancas? ¿22? ¿24? Yo 38. A tu edad no pensaba en ciertas diferencias. Era un joven lleno de ilusiones y no sabía que las ilusiones matan. Toma, bebamos un poco de este vino que ha tenido ya la oportunidad de conocer el aire para amarrar su sabor. Delicioso. Es nuestro vino. ¿Cuántos esclavos lo degustan? Dice Morelos. Aguardiente, dice Hidalgo. ¿Degustan el aguardiente? Solo tienen dos gustos y los dos los prohíbe la santa religión y se los castigan los amos: embriagarse y el sexo. Degustar, no como lo dice usted, señor Hidalgo, embrutecerse con los dos para no saber, dice Hidalgo. Ellos no son españoles, por eso no son viciosos. Nosotros, tú y yo, sí lo somos. Claro que sí, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué tomamos el vino de los señores de los amos, de los conquistadores? ¿O prefiere usted el aguardiente, joven Morelos? Dice Morelos. ¿Para qué, señor rector? ¿Para estar con usted o con otra persona de mayor calidad a la mía? ¿Para quitarme de la garganta el polvo del camino después de una jornada con los arrieros? Dice Hidalgo. Buena forma de marcar la diferencia. Pero estar conmigo o con otra persona de mayor calidad te hace español. Dice Morelos. No. Yo he tenido que demostrar 3 veces, dice Hidalgo, la pureza de mi sangre. Imposible llegar a la rectoría de este notable colegio si tuviera un poco de sangre de negro. Y para entrar usted a este seminario, Morelos, que quiere decir de moro, no ha tenido que hacer lo mismo. Le permitirían acceder a las órdenes si se comprobara que tiene sangre de moro, o de indio, o de esclavo. Jamás. Entonces, ¿por qué estamos hablando en contra de ellos si ni usted ni yo tenemos ningún sentimiento bueno para España? Entonces, ¿qué haremos al respecto, mi joven amigo Morelos, para que los indios o los moros tengan derecho igual que el de los españoles? Y yo les pregunto una cosa: ¿sabe tu mamá que estás conmigo?